Bueno, arrancó octubre y todavía seguimos hablando del COVID y muchos seguimos hablando del COVID y da toda la sensación que por mucho tiempo vamos a ir hablando de este virus que arrancó allá por marzo, ¿eh? ¿Se acuerda cuando empezamos con la cuarentena? Pero bueno, la situación no está fácil. Queremos saber un poco cómo está la situación en toda la zona, por lo menos en varios partidos de la zona, y estamos en contacto con el jefe de zona sanitaria 1, que es el doctor odontólogo Maximiliano Núñez Fariña. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. ¿Cómo está David? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Tenés cara de preocupado, estás muy preocupado por cómo está la situación en lo que es la región. ¿Cuántos partidos de la sexta, diría yo, ocupa la zona sanitaria? Y la región sanitaria es la más grande de toda la provincia de Buenos Sí, Aires, sí, va desde Chávez hasta Patagones. sí, Son casi 1000 kilómetros de punta a punta, para que te des una idea. sí, En el norte tenemos Adolfo Alsina, correcto. Carué, Sí, Guaminí, eh, Juan, Saavedra, y ajá. ahí todo hasta llegar a Bahía Blanca, Villarino. Y para La realidad hacer es que son 15 distritos 15, con una población de casi 700.000 habitantes. es mucho, es bastante eso. Está bien que Bahía concentra mucho, pero es bastante y muy amplia, muy extensa, ¿no? Eh, Bahía Blanca es el 50% de la población y el 50% casi del territorio. claro, correcto. Maxi, cuando comenzó el año, por supuesto que nadie imaginaba esto, vos tampoco, ¿no? Cuando tomaste la zona o la región sanitaria, nadie imaginaba esto, ¿no? No, nosotros asumimos con Laureano, que es el Sí. director asociado, los primeros días de febrero, La con una primer- idea de trabajar, los primeros días de febrero, con una idea de trabajar más que todo en la parte preventiva y en la parte sí. formativa Ujú. de lo que es todo el sistema sanitario. Y la pandemia nos cambió el rumbo, nos hizo una Claro. agenda nueva y en esa agenda estamos construyendo a medida que se puede y buscando soluciones y respuestas en cada uno de los distritos en los cuales estamos trabajando. En general, cómo toma esta pandemia, cómo toma la infraestructura, pero no solamente en lo que tiene que ver con equipos y demás, sino también a veces con gente, ¿no? Porque esta pandemia ha puesto a prueba todo. ¿Cómo los tomó, no? El recurso humano en general se encontró con una pandemia que nunca mucha de este recurso humano tuvo la posibilidad de estar en una pandemia. Sí, Y la realidad es que nos dio un tiempo de casi 2 meses, como decimos siempre, de poder fortalecer todo el sistema sanitario, de poder fortalecer el recurso humano, de poder formar al recurso humano, de poder tener tiempo de tener insumos, de tener redes, de tener sistemas operativos, de poder hacer que Bahía Blanca, un laboratorio como el Hospital Pena, que sí hacía algún tipo de tecnología y complejidad bastante avanzada, pudo o pudimos trabajar o gestionar o traccionar para que se pueda hacer la PCR acá en Bahía Blanca. claro. Lo mismo pasa con el plasma, el hecho de poder recepcionar el plasma acá y procesarlo acá, nos da la posibilidad de centralizar un poquito de lo que es Plata con Bahía Blanca, estamos a 300 kilómetros. Claro. En principio todos hablaban del Gran Buenos Aires, de Cava y demás, como que estaba todo concentrado y uno se preguntaba, decía, pero nosotros qué tenemos que ver con todo lo que está pasando allá. Sin embargo, hoy la situación se ha empezado a emparejar, ¿no? Eso ustedes lo sospechaban, lo esperaban, pensaban que podía darse ese cambio que se ha dado. La realidad es que las pandemias, cuando uno empezó a estudiar, se da cuenta que puede ser como una mancha de aceite que se va desplazando por el agua Sí, o como una ola que va desplazándose y es como que el punto neural fue en Cava y de ahí se empezó a desplazar al resto de la provincia de Buenos Aires y hoy por hoy está en una etapa que es en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde nosotros en este momento estamos cursando, eh, no sé si el pico, pero estamos llegando a la cresta de esta ola o de esta mancha de aceite, donde cada vez tenemos más casos. Hoy por hoy en claro, Bahía Blanca vimos con un promedio, si no me equivoco, entre 110 y 120 por día, es cierto. y es un promedio muy alto para la estadística sanitaria de Bahía Blanca. Por eso nosotros desde región decimos que el sistema, si no está colapsado, está a punto de colapsar, y la realidad que lo que tenemos que buscar es que la gente entienda
que no es una cuestión política, es una cuestión sanitaria, Claro. que entienda que no hay dos discursos, que hay un solo discurso, que es el sanitario, que entienda que el distanciamiento social, que el uso de barbijo o que el lavado de manos son las tres elementos que tenemos para poder conllevar esta pandemia. Sí, eso independientemente de la fase, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, la fase uno tal cosa, la fase 2 la 3 la 4. Yo creo que eso corresponde a todas las fases. Así estemos en fase 5. Yo creo que la necesidad es que nos sigamos cuidando igual, ¿no? David, la base de esto no son las fases, sino la conducta que Claro, tengamos nosotros. claro, claro. Por eso el discurso, nosotros no nos queremos meter en la política, No, pero el claro. discurso tiene que ser el mismo. Sí, Es lo que pregonamos en cada uno de los distritos que estamos nosotros trabajando. sí, sí. ¿Y cuál es el panorama en los distritos? Porque uno de pronto se encuentra con que Villarino está muy complicado. Yo todos los días tengo familiares y me dicen, no, mira, acá hay más casos, a fulana de tal la tuvieron que llevar a Bahía. Y después mirás y te dicen, como, Adolfo Alsina está bien. ¿Qué conclusión sacan ustedes de la diversidad de situaciones que hay en los distintos distritos de la región sanitaria, ¿no? Sinceramente no sé por qué en ese distrito que nombraste vos no hay ningún caso. Sí, Factiblemente atribuyo el 100% a un trabajo muy grande que hace el sistema sanitario y por ahí la conducta de la misma gente que está dentro claro. de ese partido. Algunos dicen que es la sal o el agua del lugar, de, pero de, bueno, de la Pecuén. realidad es que, claro, la realidad es que hay un trabajo muy grande. La doctora Diana, que es de la Secretaría de Salud, trabaja mucho, igual que la Sí, realidad es que sí, todos los secretarios de todos. salud trabajan. Lo que pasa, cuanto más cerca de Bahía Blanca, Sí, es más complicado porque hay más simbiosis. Cuanto más cerca de Bahía Blanca, y ellos están más al norte que nosotros y están en una zona muy rural que no tienen cerca urbes grandes con mucha población. Por eso también puede ayudar eso. Pero igualmente hay un trabajo muy importante de cada secretario de salud, porque uno dice, Montermoso también está cerca de claro, Bahía sí, y Montermoso tiene un trabajo muy importante hecho internamente. sí, sí. Villarino tiene un importante, pero también hay trabajo. Yo creo que el trabajo que está haciendo cada uno de los secretarios de salud y cada uno de los intendentes, más allá del color político, porque en esto no hay Sí, color sí, no político, hay, no hay. es importante. Sinceramente, gracias a eso se está comportando la pandemia en algunos lugares un poquito mejor y en otros lugares se está controlando o se está manteniendo. Claro. ¿Y cómo está ese efector? El otro día hablaba con el director del PENA, ¿cómo está ese efector gigante que tenemos acá? Porque cualquier problema que hay en la zona, indefectiblemente siempre la gente termina yendo al PENA. ¿Cómo está el PENA hoy? Y bueno, la pandemia no puede ser que el sistema sanitario es muy central acá en Bahía Blanca, en el Hospital Pena. Claro, Y el sistema sanitario bahiense, con los hospitales que tiene, todo lo que es la zona. claro, Y la realidad, cuando uno cuenta que tiene 700.000 en la zona, por más que tengan cobertura social, el núcleo de sistema sanitario es reducido. sí, sí, El Pena hoy por hoy se encuentra en buenas condiciones en la parte logística y estructural de la pandemia. Tiene otros problemas que largan de mucha data, claro, pero hay un trabajo muy grande hecho por la dirección del Pena. Vuelvo a repetirte, el hecho de tener dentro del laboratorio, hacer las PCR, hacer todo lo que es la parte del plasma, poder recibir muchos pacientes de la zona, adaptar terapia intensiva, haber recibido 17 respiradores más con sus bombas, con todo lo que conlleva la parte mecánica para hacer funcionar eso, y poder formar, fortalecer y acompañar a cada uno de los agentes de salud. Eso es un trabajo sinceramente faraónico lo que están haciendo ellos, porque hoy por hoy están yendo a muchos kilómetros por hora, a una velocidad claro, muy rápida, y están llevando bien a todo el grupo de agentes de salud porque lo están acompañando, que eso es lo fundamental. claro. Hoy al comienzo decías que había algunas cosas que se habían dejado un poquitito de lado a raíz de la pandemia. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está, por ejemplo, el sistema de vacunación independientemente de esto del COVID?
nosotros hemos recibido todo lo que es calendario de vacunación, Sí. ha venido todo en tiempo y en forma. Sí. En el porcentaje estamos bien, hay una merma importante en niños hasta 2 años, Claro. pero seguramente nosotros lo atribuimos a que los padres tienen miedo de llevar a un sanatorio o un hospital, Seguro. pero la realidad es que hay que empezar a convivir con la pandemia y Sí. hay que vacunarse porque Sí. hoy por hoy lo fundamental es la vacuna. Contra la gripe, la vacuna de la gripe, para que te des una idea, el año pasado, por darte un ejemplo, se vacunaron 100 adultos mayores y este año se vacunaron 140. Claro. La realidad es que se duplicó casi en porcentaje la cantidad de gente que se vacunó. Y eso es bueno porque quiere decir que este año no se tuvo que devolver ninguna vacuna, sino se usaron todas. Claro. Tanto en eso como la campaña contra la hepatitis, contra los neumococos, contra todas las campañas de vacunación fueron importantes, excepto esta que te comentaba de los niños, Sí. que habría que vacunarlos, pero porque los padres no lo han querido llevar al hospital. Seguro. Maximiliano, te agradecemos mucho. Bueno, ojalá que, como bien pensábamos recién al comienzo, esto empiece a declinar y bueno, felicitaciones por el esfuerzo que hacen todos, porque ahí es un esfuerzo de todo el sistema de salud, entre los cuales están ustedes, por supuesto. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes y bien poder saludar yo a todos los agentes de salud, que son los que están acompañando este proceso, y pedir el esfuerzo a la sociedad. Sabemos que es difícil, Sí. que seamos muchos meses, pero si uno quiere disfrutar a los familiares, hoy por hoy no nos queda otra que salir el menor momento posible, o la menor cantidad de veces posible. Te mando un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Era Maximiliano Núñez Fariña, que es el jefe de la región sanitaria que abarca 15 distritos, de los cuales por supuesto que está Bahía Blanca, hablando de cuál es el panorama actual en este momento en la región a raíz del COVID. Nosotros vamos a hacer una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Pasaron meses de aislamiento, de quedarnos en casa para protegernos y cuidarnos. Ahora, más que nunca depende de vos. El tapabocas es uno de los protagonistas para combatir esta lucha contra el COVID-19. Úsalo siempre, aún llevando máscara facial. Respetá la distancia con otras personas. Lavate las manos y al salir de casa, no te olvides de llevar tu alcohol al 70%. Por vos, por tu familia, tus amistades, por todos y todas. Sigamos cuidándonos. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501.
Instituto del Corazón. Jefe de servicio Dr. Carlos Yamun. Staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. Segunda parte de Hola Doctor. Bueno, vamos a ir hasta España, específicamente hasta Barcelona, para hablar con la licenciada en psicología Claudia Pie, nativa aquí de Bahía Blanca, que está viviendo hace varios años allá. Y mientras nosotros acá no sabemos todavía cuál va a ser la cúspide o la parte más alta de este COVID-19 que nos está afectando más allá de lo que sospechábamos al comienzo, estamos mirando un poco de reojo y con más frecuencia qué es lo que pasa en Europa, donde uno suponía, bueno, ya pasó, ya vino el verano, uno empezaba a ver la gente que andaba y demás. Y sin embargo me parece que la cosa no está tan fácil. Claudia, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, Bahía Blanca. Bien, bien, bien. Contale un poco a la gente cómo han pasado, cómo fue toda esta historia del COVID allí en España, específicamente donde estás viviendo vos. Sí, bueno, yo estoy en Barcelona, pero bueno, te voy a hablar un poco de toda España, Sí. específicamente de acá, pero en toda España en general. Tuvimos una primera etapa de 3 meses con Ajá. un estado de alarma, con un Sí. confinamiento bastante importante, ¿no? Donde, como siempre, hubo casos donde se veían las medidas más como prohibición que como una forma de prevenirnos, ¿no? Sí, claro. En algunas personas. Pero fue grave, fue muy grave, tuvimos picos muy altos de contagio y de muertes, ¿no? Claro. Ahora vuelve a haber un pico y está bien esto de mirar de reojo un poco lo que pasa en Europa, pero también hay que tener cuidado porque cada país tiene lo suyo, ¿no? Acá yo creo que hubo un manejo no muy afortunado por la situación, cuando fuimos pasando de la nueva normalidad. Creo que se tomaron unas vacaciones, le quisieron dar vacaciones al COVID y el COVID no se lo tomó, no tomó esas vacaciones, entonces lo hicieron un poco porque España vive del turismo, su principal ingreso es el turismo, y querían que venga la gente aquí, pero bueno, ni vino la gente. Y bueno, y hay lo que hay. Hoy hay más contagios. ¿Nos basamos en estadísticas? No lo sé, porque las estadísticas a veces son un poco erróneas o falsas, ¿no? Porque no sabemos, hoy hay muchos contagios, pero también se hacen más PCR. En aquel momento había gente con síntomas a la que no se le hacía el PCR. Claro. Entonces, no sabemos lo que llegó a ser en aquel momento los contagios, incluso las muertes, porque bueno, hay cifras por un lado y cifras por otro de las muertes que hubo. Fue muy grave, fue de mucha angustia por la gente, por los familiares. O sea, acá hubo en España casi 20.000 muertos en residencias geriátricas. Qué notable. Las residencias llamaban a los hospitales y los hospitales no acudían para las residencias, tenían que quedar ahí. Fue realmente grave. Hoy se tomaron más medidas en este aspecto, pero no sabemos hasta qué punto va a dar sus frutos, ¿no? Esperemos que sí. O sea, la esperanza es que, bueno, que haya, no sé si llamarle menos virulencia, o que hayamos pasado algunos que no hicimos el PCR por la enfermedad y no lo sabemos, y estemos inmunizados. Bueno, eso lo dirán más los virólogos y eso, pero bueno. ¿Y se están dando casos así de personas que han tenido antes y vuelven a tener otra vez? ¿Hay reincidencia de casos? Mira, ha habido algún caso, pero no es lo máximo. O sea, yo creo que ha habido, pero no sé siquiera en España. Escuché algo de algún caso en el mundo, pero no. Dicen, por lo que escuchaba la otra vez, que después de tantos meses puede bajar las defensas y volver a agarrar la enfermedad, y después puede pasar más meses y otra vez, pero cada vez va siendo como más leve. Eso es lo que escuché a un especialista en el tema, pero bueno. A España no te lo podría asegurar. A España, como a Italia y otros países de Europa, lo tomó por sorpresa, o sea, que es medio como que no se pudieron preparar. Acá lo que se intentó, viendo eso,
es ver cómo nos podíamos preparar, porque en realidad yo no sé cómo está la salud allá, acá evidentemente estaba endeble, y ¿cómo han manejado eso? ¿Cómo manejaron? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo han manejado la salud? La salud está bien en España, es decir, el equipamiento de salud, la cantidad de No, profesionales. se vio con todo esto que no. Ah, sí. Con, con- con todo esto se vio que no. O Sí, sea, claro. faltan, muchas veces dicen faltan médicos. No faltan médicos. Sí. Médicos hay. Claro. Que faltan contrataciones de médicos, el problema es que faltan presupuestos O sea, para claro, contratar. claro. Pero ha habido médicos jubilados que no se cubren las plazas de esos médicos que se van jubilando. Claro, Hoy se encuentran en esta situación. sí. Es como que no ha venido siendo... Más allá que ningún país está preparado para una pandemia, ¿no? No, Obviamente. claro. Es lo mismo. Pero es que no ha estado preparado y bueno, de pronto el golpe ha sido mucho más duro, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Claro. Y bueno, en este momento los médicos están muy agobiados porque en los servicios sanitarios, ya no hablando de hospitales, están abarrotados de trabajo porque hay muchos médicos de baja, tienen que atender tal vez 80 pacientes por día. Claro. La gente que dejó esos meses de ir a consultar, ahora va a consultar y bueno, se juntan pacientes. Bueno, es todo lo que se genera, ¿no? ¿Y cuál es el ánimo en general de la gente? Es decir, ¿qué opina la gente? ¿Contra quién se la agarra? ¿Contra el gobierno? ¿Contra quién? No, porque a veces la impotencia hace que uno se la agarre con el primero que encuentra, ¿no? Sí. Mira, un poco de todo. También incluso a nivel político, digamos, aprovechan para discutir los de la izquierda con los de la derecha con la izquierda, y se genera todo este tipo de cosas. Pero el ánimo de la gente, a ver, es de incertidumbre, o sea, en este momento hay incertidumbre. No solo por la pandemia, sino por todo lo que va a arrastrar esto, Claro. por un efecto dominó, ¿no? Sí. Porque afecta lo social, afecta lo sanitario, pero en el sentido de otras enfermedades por las que no se consulta o por las que no se atienden, porque hay operaciones quirúrgicas que no se están realizando, sí. La gente sigue teniendo miedo de ir a los hospitales, Sí. y por otro lado lo económico. Claro, sí, Que seguro. lo económico, digamos, afecta muchísimo. Claro. Se hablan de ayudas sociales, pero las ayudas que hay no siempre se llevan a cabo, no siempre las reciben todos los que las solicitan. Hay una ayuda que es una renta mínima vital, ¿no? Que la pidieron, esto es un dato que lo escuché la semana pasada, la pidieron 900.000 personas, y de esas 86.000 nada más recibieron una respuesta que podía haber sido: recibimos su solicitud. Claro. Pero, y todo eso genera mucha incertidumbre, o sea, todo lo que es la hostelería y restauración, que se le llama allá, que serían los hoteles y los restaurantes, o sea, viven del turismo. Si el turismo no viene, claro, se toman menos camareros, bueno, hay mucha incertidumbre. Claudia, y encima ahora viene invierno, que viene es otra etapa más bien dura en materia de afecciones pulmonares y demás. Sí. No sé cómo se va a resolver eso. Cuando empezó el tema en el mes de marzo, aquí todavía estaba haciendo frío. Claro. Y todavía estábamos saliendo con bufanda, digamos, ¿no? Pero no sabemos cómo puede afectar eso. En este momento hay comunidades autónomas en España que están muy mal. Una es Madrid, que es la que peor está, que tiene más de 700 contagiados por cada 100.000 habitantes. Sí, bastante. Y hoy a la tarde justamente se van a tomar algunas medidas que puede ser de confinamiento de ciertas regiones. Claro. La gente... Claro, para prever, ¿que la gente sigue usando barbijo y demás? ¿O se despreocupan? Sí, lo que pasa es que aquí el barbijo, pero aquí el barbijo obligatorio empezó después de la... Claro. O sea, empezó en el mes de julio, la implementación. Ibas a un supermercado, sí que lo tenías que usar, ibas a determinados lugares, lo tenías que usar, pero no era obligatorio usar el barbijo por la calle. Claro. Ahora sí. Claro. Y bueno, lo usan, pero muchos, yo calculo que en todos lugares debe ser lo mismo, ¿no? De bufanda. Sí.
Desde el punto de vista de tu profesión de psicóloga, después de esta pandemia, Sí. ¿viene una pandemia de estados de ánimo depresivos y demás? Sí, seguramente, y surgirán nuevas patologías, o sea, no nuevas patologías, sino Sí. que patologías que estaban latentes Claro, van a aparecer. resurgen, ¿no? Claro. Exacto, Sí, exacto. sí, seguro. Pero creo que va a pasar en todos lados, En no todos es exclusivo lados. de España, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho, ha sido un placer hablar contigo. Bueno, espero que la pasen de la manera más suave posible ahí en tu familia. Un placer, insisto, Sí. hablar contigo. Te Sí. mandamos un gran abrazo y bueno, Igualmente. saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, te agradezco mucho la invitación y te agradezco mucho que a través de este medio me hagas a la gente de Bahía Blanca. Cómo no, seguramente Cuídense mucho. la gente te va a ver. Gracias. Hablábamos con la psicóloga Claudia Pie, que está en Barcelona, hablando, que nos da el panorama de allá, que no es fácil, seguramente se está complicando otra vez. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque nosotros pensamos que esto pasó. No, ni siquiera pasó. La gente de BRICS, bueno, Claudia cuando venga a Bahía Blanca seguramente como a tantos le va a entregar uno de los productos que tiene allí en Roca 97. Este programa usted lo puede ver en YouTube y también en el Facebook. Nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Hasta entonces.